Antes de convertirse en el líder de la Iglesia de Cristo, San Pedro era conocido como Simón, un hombre sencillo, de origen humilde, que se ganaba la vida pescando en las aguas del mar de Galilea. Su hogar estaba en la pequeña aldea de Betsaida, rodeada de colinas verdes y el constante sonido de las olas tranquilas del lago, que daba sustento a muchas familias. Simón era hijo de un hombre llamado Jonás y tenía un hermano, Andrés, que también era pescador. Su vida transcurría en medio de una rutina sencilla, dividida entre redes, barcos y el trabajo para mantener a su familia. Estaba casado y vivía en Cafarnaúm, una ciudad portuaria bastante concurrida, donde llevaba una vida honrada, dedicada al trabajo y al cuidado de su hogar. Pero aquel hombre, aparentemente común, estaba destinado a algo extraordinario. Fue el propio Andrés, ya cautivado por el mensaje de Jesús, quien llevó a Simón al encuentro que cambiaría su vida para siempre. A orillas del mar de Galilea, Jesús se acercó a Simón, que estaba lavando sus redes después de haber pasado toda la noche trabajando sin pescar absolutamente nada. Entonces, el maestro le hizo un pedido inesperado, que regresara al mar y lanzara las redes una vez más. A pesar del cansancio y la falta de esperanza, Simón confió, y, ante sus propios ojos, las redes se llenaron de tantos peces que casi se rompían. Quedaba claro que aquel no era un hombre cualquiera, sino alguien que llevaba en sí el poder de Dios. Ante aquel milagro, Jesús le reveló su llamado: ya no sería pescador de peces, sino pescador de almas. En ese instante, Simón lo dejó todo y comenzó su misión como discípulo de Cristo. Aquel llamado no fue solo simbólico, fue una ruptura real con la vida que conocía. Desde ese encuentro con Jesús, su existencia quedó profundamente transformada. Aquel pescador sencillo, que solo conocía las redes y los vientos del mar de Galilea, iniciaba un camino espiritual que atravesaría los siglos. Desde sus primeros pasos junto al Maestro, Simón demostraba una personalidad intensa. Era impulsivo, sincero, muchas veces impetuoso, pero, sobre todo, profundamente apasionado por Jesús. Fue testigo de milagros grandiosos, escuchó parábolas que cambiarían el mundo y presenció curaciones que desafiaban toda lógica humana. Pero su momento más importante llegó cuando, inspirado por el Espíritu, reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En ese instante, Jesús le dio un nuevo nombre y, con él, una misión que llevaría por siempre. Simón, ahora llamado Pedro, que significa piedra, sería el fundamento de la Iglesia. Sobre él, Cristo edificaría su obra en la tierra. Ese título no era un simple honor, sino una responsabilidad inmensa. Pedro se convertía, en ese momento, en el líder de los apóstoles, el guardián de la fe, aquel que tendría las llaves del reino de los cielos, con autoridad espiritual entregada directamente por Cristo. Sin embargo, a pesar de tan grande misión, Pedro seguía siendo humano. Y su humanidad quedó dolorosamente evidente en uno de los episodios más conocidos de su vida, cuando arrestaron a Jesús, dominado por el miedo. Pedro lo negó 3 veces, tal como el propio Jesús le había anunciado. Y cuando el gallo cantó, su corazón se quebró por el dolor del arrepentimiento. Sus lágrimas no eran solo de remordimiento, sino de alguien que, en ese momento, entendía el peso de su fragilidad y la grandeza infinita de la misericordia de Dios. Pero el amor de Dios siempre es más grande. Después de la resurrección, a orillas de ese mismo mar que un día fue escenario de su llamado, Jesús se encontró nuevamente con Pedro. Allí, Pedro fue restaurado. Por 3 veces, reafirmó su amor al Señor, en una perfecta correspondencia a las 3 negaciones del pasado. Y fue allí donde Cristo renovó su misión: apacienta mis ovejas, confiándole el cuidado y la guía de toda la iglesia naciente. Aquel hombre que un día fue solo un pescador, ahora estaba listo para convertirse en el pastor de las almas, el líder de la iglesia de Cristo en el mundo. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro ya no era aquel hombre impulsivo e inseguro. Se convirtió en un líder lleno de valentía, autoridad y una fe inquebrantable. Su voz, antes de pescador humilde, ahora resonaba con la fuerza del mismo Cristo, capaz de conmover multitudes, convertir corazones y realizar milagros que dejaban al mundo entero asombrado. Las Escrituras narran episodios impresionantes. Su poder espiritual era tan grande que muchos solo buscaban pasar bajo su sombra, esperando ser sanados. Y, de hecho, las enfermedades desaparecían, los demonios eran expulsados y el nombre de Jesús era glorificado a través de su vida. Las palabras de Pedro encendían los corazones.
Su predicación en el día de Pentecostés logró la conversión de unas 3.000 personas de una sola vez, marcando así el nacimiento público de la Iglesia. Dondequiera que iba, proclamaba la buena nueva con valentía, enfrentando sin temor a las autoridades y a los perseguidores. Pero su misión no se limitaba a las palabras. Pedro enfrentó prisiones, azotes y constantes amenazas de muerte. En una ocasión, mientras estaba encarcelado en Jerusalén, ocurrió una intervención divina que sorprendió a todos. Un ángel del Señor apareció, rompió sus cadenas y lo sacó de la prisión, guiándolo ileso frente a los guardias, que ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Ese milagro no solo salvó su vida, sino que fortaleció aún más la fe de toda la comunidad cristiana. Pedro también dejó su legado en las Escrituras. Sus 2 cartas, conocidas como Primera y Segunda Epístola de Pedro, siguen siendo hasta hoy fuente de sabiduría, fe y consuelo para los cristianos de todo el mundo. En ellas, orienta, consuela y anima a los fieles, mostrando una comprensión profunda de la misión que Jesús le había confiado. Consciente de su responsabilidad como líder de la Iglesia, Pedro viajó a Roma, el corazón del imperio, donde la persecución contra los cristianos era feroz. A pesar del peligro constante, asumió la guía de la comunidad cristiana romana, fortaleciendo a los hermanos y conduciéndolos en el camino de la fe. Pero su fidelidad tendría un precio muy alto. Descubierto por los romanos, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Sin embargo, incluso en su momento final, su humildad habló más fuerte. Considerándose indigno de morir de la misma manera que su maestro, hizo un pedido conmovedor, que su cruz fuera colocada cabeza abajo. Su deseo fue concedido. Y así, en un acto de entrega total y amor a Cristo, Pedro fue crucificado boca abajo en el lugar donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Su sangre, mezclada con la tierra de aquel lugar, se convirtió en semilla de fe para generaciones y generaciones. Su martirio no fue el final, sino la cumbre de una vida totalmente entregada a Dios. Una vida que, hasta el día de hoy, resuena en el corazón de millones de fieles en todo el mundo. El legado de Pedro no está solo en las paredes de la basílica que lleva su nombre. Está en la sucesión de los papas, en el magisterio de la Iglesia y en la continuidad de la misión que Cristo le confió. Las llaves del reino de los cielos, entregadas por Jesús, siguen siendo el símbolo de la autoridad espiritual conferida a la Iglesia católica, que permanece firme desde hace más de 2000 años. Pedro, el pescador, se convirtió en la piedra viva sobre la cual Cristo edificó su Iglesia. Y su historia continúa inspirando a todos los que desean seguir a Cristo con amor, valentía y fidelidad. La vida de San Pedro es la prueba viva de que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Aquel hombre sencillo, pescador de Betsaida, se convirtió en el fundamento visible de la Iglesia de Cristo en la tierra, no por méritos humanos, sino por la gracia y la misión que le fue confiada. Su trayectoria es profundamente humana y, al mismo tiempo, absolutamente divina. Pedro conoció la fuerza de la fe, pero también sintió en carne propia el peso del miedo, de la duda y de su propia fragilidad. Negó a Jesús, lloró amargamente, pero encontró en la mirada del resucitado el camino hacia la reconciliación, el perdón y una misión que superaría cualquier límite humano. Su muerte en Roma, crucificado cabeza abajo, no fue una derrota. Fue su más sublime profesión de fe. Un acto de amor, humildad y entrega total al Señor a quien amó hasta el final. Hoy, sus restos descansan bajo el altar de la imponente Basílica de San Pedro, en el Vaticano, uno de los mayores símbolos de la fe cristiana. Y su memoria es celebrada cada año el 29 de junio, día en que la Iglesia exalta su vida, su misión y su legado eterno. Mirar a San Pedro es comprender que la santidad no está reservada a los perfectos, sino a aquellos que, a pesar de sus caídas, se levantan por la misericordia, renuevan su amor a Dios y siguen firmes en el camino del Evangelio. Que la historia de este gran apóstol reavive en nuestros corazones la certeza de que, con fe, humildad y entrega, también nosotros podemos ser instrumentos vivos de la voluntad de Dios en el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, ayuda a difundir este mensaje. Suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas conozcan la vida y los milagros de San Pedro, el primer papa, la piedra viva de la Iglesia de Cristo.